Aquí tengo los AirPods Pro, ¿vale? Venía yo de los AirPods de segunda generación, no me hacía falta comprarlos, pero en este caso los he comprado para ver la experiencia y responder a todas vuestras preguntas, ya que muchos me preguntabais: Manu, ¿qué pasa con las almohadillas? ¿Son incómodas? ¿No son incómodas? La cancelación de ruido si vas por la calle, pues ¿qué pasa? ¿No escuchas nada a tu alrededor? Vamos a responder a todas esas preguntas en este vídeo. Y bueno, en verdad, chicos, me los he comprado porque quería también probarlos yo y deciros mi experiencia de una manera totalmente sincera y totalmente natural. Así que empezamos por el unboxing de este dispositivo que nos trae en la caja, ¿vale? Pues es muy sencillo, nos traerá como siempre los papeles, que estamos cansados de verlos, con los tutoriales y bueno, pues un poquito la guía de usuario. También después nos viene la caja con los auriculares, que luego entraremos un poquito más en profundidad. Y por último tenemos también un cable Lightning USB-C. ¿Por qué USB-C? Pues no lo sé, Apple le ha dado por ahí y nos ha introducido un cable, bueno, Lightning USB-C, que es algo un poquito raro, pero bueno. Después también tenemos almohadillas, en este caso tenemos dos almohadillas más, que luego vamos a poder hacer el test para saber si nos quedan bien o mal. Nos vienen por defecto la talla M, ¿vale? Tendremos la talla S y la talla L en esta cajita que nos viene dentro de la propia caja. Si no sabemos cuál es nuestra talla, pues simplemente tendremos que irnos a nuestro iPhone, conectamos los auriculares a nuestro dispositivo, que va a tener que ser compatible con iOS 13.2, muy importante esto, chicos, y ya pues cuando los conectemos en la sección de Bluetooth e información tendremos una pestañita que es un prueba tus auriculares o cómo te quedan las almohadillas, y es un pequeño test donde vamos a tener que ponernos las almohadillas y nos va a hacer un test. En mi caso la M es perfecta, me dice que está todo correcto, pero si no es nuestra talla nos va a, bueno, pues recomendar una talla menos o una talla más y nos va a decir estos no se ajustan perfectamente, así que prueba otros. Así que bueno, una vez ya sabemos el unboxing, vamos un poquito a cuál es mi experiencia y cómo son en diseño, que es lo primero que ha cambiado, ¿vale? Pues algo que me ha llamado mucho la atención es la caja. Ya sabéis que es un poquito más grande en todos los aspectos, ya que estos dispositivos se colocan de una manera diferente dentro de la caja. Es verdad que es menos intuitiva saber cuál es de la izquierda, cuál es el de la derecha, pero aún así, bueno, es muy fácil identificarlos y la caja no tendremos ningún problema para insertarla en nuestro bolsillo, que es algo muy importante, ¿vale? En cuanto a diseño de los propios auriculares, algo que me preguntáis mucho: Manu, ¿son incómodos? ¿La almohadilla es muy difícil o se te cae de los oídos? La verdad es que no, y me ha sorprendido, porque yo soy de esas personas que realmente nunca he usado auriculares con almohadillas porque no me parecían súper incómodos y además me caían. En este caso tenemos unos auriculares que se adaptan perfectamente, la verdad me ha sorprendido y puedo hacer todos los movimientos que haga falta, que no se van a caer, ¿vale? Eso está perfectamente exagerado un poquillo, pero no creo que nadie vaya por la calle de esta manera, ¿vale? Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Otra cosa muy importante, que es el diseño de la patilla, también es mucho más pequeñita, va a llamar mucho menos la atención en la calle, y en la parte de abajo, en el círculo, en donde están las antenas, pues estas antenas no cubren tampoco toda la parte de abajo. No sé si me he explicado bien, pero bueno, yo creo que sí. Después, en la parte de la almohadilla, pues nada, tendremos la almohadilla que la podremos sacar para limpiarla de una manera, pues lógicamente para mejorar nuestra higiene es algo muy importante. Y luego tendremos dos pestañas de color negro, una en la parte trasera y otra en la parte delantera, que son sensores para, bueno, pues identificar tanto el micrófono cuando estemos hablando como también para el sonido exterior, muy importantes para cancelar el ruido exterior e interior, y vamos a hablar de eso dentro de poco. Otra de las cosas que no me esperaba nada de estos auriculares son los controles, ¿vale? En este caso tendremos unos controles que son táctiles, pero físicos también, ¿no? Yo diría que son un poquito una mezcla, porque si nos fijamos en el auricular, aquí en la parte inferior, en la derecha, está muy bien ubicado, la verdad. Vamos a tener como un botoncito, ¿vale? Porque realmente no es táctil, fijaos, a ver si lo escucháis. Vale, no sé si habéis escuchado algo, pero la verdad que cuando los tenemos puestos, pues notamos como un tic, tic cuando tocamos, ¿vale? Para saber si estamos tocando una vez, dos veces o tres veces. ¿Qué tipo de control vamos a activar? Pues la verdad que con un solo toque vamos a responder la llamada, o vamos a activar la canción, o vamos a pausar la canción.
reproducir la canción también. Así que chicos, con 2 toques lo que vamos a hacer es pues poner la canción siguiente, con 3 la anterior, y después manteniendo pulsado vamos a estar cambiando entre pues la cancelación de ruido en el exterior o el modo transparencia. ¿Esto lo podremos editar? Pues la verdad es que no. En este caso, lo único que podremos editar o que podremos personalizar en cuanto a controles es si nos vamos a nuestro dispositivo en Bluetooth, en nuestros AirPods Pro, en el botón de información. Vamos a encontrar aquí 2 opciones, que es para cambiar en el auricular izquierdo o en el derecho, manteniendo pulsado si queremos cambiar entre la cancelación de ruido externo, si queremos el modo de transparencia o si no queremos nada. Podremos activar estas 3 opciones para ir pasando a una de ellas en cuanto mantengamos pulsado en el oído izquierdo o en el oído derecho. En la oreja, no en el oído, mano. De igual manera, chicos, cuando los tengamos puestos los auriculares, si nos vamos al centro de control, aquí en la sección de volumen ya aparecerá el logo de nuestros auriculares o el símbolo, y ya manteniendo pulsado vamos a poder aquí cambiar también entre el modo transparencia, la cancelación de ruido o directamente quitarlo todo. ¿En qué se diferencia, que es algo que probablemente tengáis en la cabeza, el modo transparencia de la cancelación de ruido? Pues simplemente nos lo especifica Apple en Bluetooth, en la sección de Bluetooth, que nos dice que la cancelación de ruido no va a dejar pasar el sonido exterior, no es exagerado, que os lo contaré ahora mi experiencia, y el modo transparencia sí deja pasar este sonido exterior. Lógicamente, cuando no tenemos nada activado, pasará el sonido exterior también. ¿Qué pasa? Que con el modo transparencia va a combinar y se va a personalizar un poco al sonido ambiente que está entrando. Es decir, cuando hablamos con el modo transparencia, sobre todo hablando con otra persona, vamos a escuchar a esa persona, pero también nos vamos a escuchar a nosotros mismos. Es algo un poco raro, va como a la voz que nosotros estamos pues emitiendo, se va a escuchar también en nuestros auriculares, lógicamente, porque está dejando de entrar ese sonido exterior. En el modo de cancelación de ruido no es así, parece que como que nos escuchamos de una manera opaca, y luego sin ningún modo activado, pues nada, nos vamos a escuchar como si no tuviéramos los auriculares o si tuviéramos aquí como un taponcito, que son nuestros auriculares. Y bueno, he salido afuera al exterior, os lo he comentado un poquito mis primeras impresiones por Instagram, me podéis seguir por allí, pero es tan exagerado la cancelación de ruido. Yo, que vivo en una calle pues que da a una calle principal, y la verdad donde pasan muchos coches, pasan muchas motos, hay semáforos, etcétera, etcétera, no es muy exagerado la cancelación de ruido, ¿vale? No vamos a ir por la calle y no vamos a saber si vienen coches, si no, si hacen ruido, si no, ¿vale? Es una cancelación de ruido bastante inteligente, ¿vale? Que no es tan exagerada como nos creemos, y el modo transparencia tampoco, ¿vale? Si cambiamos entre la cancelación de ruido y el modo transparencia por la calle con un sonido exterior bastante elevado, no vamos a notar tanto la diferencia. Es verdad que sí la notamos, pero no os penséis que vamos a ir por la calle y nos van a pitar y no nos vamos a dar cuenta, ¿vale? Esto no va a pasar. Lo que sí se nota es cuando nosotros estamos hablando con alguien. Por ejemplo, yo entré a un establecimiento, hablé con la señora que me estaba atendiendo y tenía el modo de activación de cancelación de ruido. En este caso me escuchaba, pero de una forma muy bajita, así que quité la cancelación de ruido, puse el modo transparencia y la verdad que ahí sí, ya lo escuché perfectamente, y después lo quité y prácticamente no había diferencia. Así que chicos, espero que os haya servido mi experiencia hasta ahora. Otra pregunta que probablemente os venga a la cabeza: ¿hay mucha diferencia con los AirPods anteriores en cuanto a sonido? Pues la verdad es que he compartido audio entre estos auriculares y los otros auriculares, y tengo que deciros que la verdad que sí que se nota, ¿vale? No es tampoco algo exagerado, pero notamos, a los que no somos audiófilos, a los que realmente no sabemos mucho de sonido, lo que notamos es que parece que se escucha más elevado con el mismo volumen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo creo que hay más graves, por eso la sensación que nos da a las personas normales, que no somos personas que busquemos una calidad de sonido increíble, es que se escucha un poquito más alto que los AirPods anteriores. También estos auriculares son resistentes al agua y al sudor.
es algo que no vais a poder llevar al extremo, es decir, no podréis bañaros con ellos, pero si llueve, estáis en el exterior o si sudáis mucho, pues no vais a tener ningún problema, ¿vale? Ojo, porque la garantía no cubre este tipo de problemas. Si os tiráis a la piscina o os ducháis con él, pues si se os estropea, no va a hacerse cargo la garantía, ojo chicos. Yo diría que estos auriculares son una pequeña evolución, una vuelta un poquito más de rosca a este concepto que me encanta y para mí es uno de los mejores productos que ha lanzado Apple a lo largo de la historia, me atrevería a decir. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, apoyadlo porque la verdad que me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido os gusta, cuál no, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!